Miranda, representante de Primero Justicia en la Comisión de Reglamento para las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática. Bueno, Armando, muy buenos días. ¿Cómo le sigues al paso a todo este proceso de determinación y particularmente con esta reciente variable, la disposición del CNE a colaborar? Buenos días. Buenos días, Eduardo. Sí, efectivamente, bueno, para estar un poco, ponerlo en perspectiva, pues, ¿dónde está el trabajo actualmente de la mesa? Recordemos que la mesa la semana pasada designó dos grandes comisiones. Una comisión encargada de trabajar todo el tema vinculado a los consensos. Recordemos nosotros estamos, y lo que hacía la llamada anterior, nosotros hemos dispuesto sin duda alguna los intereses personales, los intereses de los partidos, por encima, y hemos puesto para arriba de todos los intereses de Venezuela y de todos los venezolanos. Y la construcción justamente de esa Venezuela en la cual se reencuentren todos y cada uno de los venezolanos. Pero tú crees, Vilquén, disculpa la interrupción, que ese llamado que hacía Miguel Jiménez desde Petare, por encima de los intereses del país, colocarlos sobre los intereses particulares, ¿por qué hay gente que todavía lo sigue solicitando? ¿Por qué crees tú que hay gente que siente que es oportuno hacerles ese llamado a ustedes? Bueno, es que yo creo que eso es pertinente. O sea, aunque eso esté sucediendo, es pertinente que siga siendo un llamado y un reclamo por parte de la gente, para que no se nos olvide nunca de que eso tiene que ser así. Porque todos los testimonios que hemos venido dando es que eso ha sido así. Nosotros hemos logrado, y venimos de una elección hace pocos meses, una elección parlamentaria, en la cual la unidad creó unas planchas conjuntas para 165 cargos. Esto es lo difícil que implicaba presentar unas planchas para todos y cada uno de los cargos. No solamente eso, sino que además le puso un programa común que es el que están llevando adelante los diputados hoy en el Parlamento. O sea, que se ha estado cumpliendo. No fue simplemente un documento que se elaboró, que los candidatos a diputados firmaron, sino que en la práctica ese documento, ese plan de la Asamblea se ha venido ejecutando por parte de nuestros diputados. Entonces, hemos venido dando suficientes testimonios y como eso podemos echar la página hacia atrás y cada vez más hacia atrás o hacia adelante y veremos que eso sigue sucediendo. Pero es normal que el ciudadano lo pida. Y es un grito que el ciudadano no debe dejar nunca de pedir. Y el segundo grito que debemos pedir es que nos reunamos todos los venezolanos. Porque el no se trata simplemente de desplazar, digamos que nosotros vamos a llegar a un gobierno para desplazar a la mayoría chavista y a los que ya hoy no son mayoría, que son los seguidores del presidente, lo vamos a desplazar con una nueva mayoría. No, el tema es cómo nos replanteamos seriamente reencontrarnos todos los venezolanos. Entonces, ese es un trabajo que se sigue llevando y es el trabajo del norte por el cual está trabajando la Mesa de Unidad Democrática. Y para llegar a ese proceso hay que ir quemando algunos pasos. Entonces, sin duda, el malo sería que no estuviéramos haciendo las reglas en este momento. Eso sería terrible. Como tan terrible sería, y es un poco el grito que hace Miguel, que solo estuviéramos haciendo reglas y no estuviéramos haciendo el resto de las cosas que tenemos que hacer. Entonces, lo importante es que la mesa y todos los factores alternativos del país estamos trabajando en distintos frentes en este momento. Cada quien trabaja en su frente de batalla. A mí me ha correspondido estar en una de esas comisiones. Les contaba que hay dos comisiones. Hay una comisión encargada de trabajar por los consensos. Nosotros seguimos creyendo que el consenso es un mecanismo importantísimo para resolver aspiraciones y para resolver la construcción de una nueva Venezuela. Y también yo estoy en la otra comisión, que es una comisión encargada de las primarias, porque hay una decisión pues absoluta e irrevocable de elegir el nuevo candidato presidencial y por consiguiente nuevo presidente de Venezuela en el año 2012 por vía de primaria. Entonces, en esa comisión estamos trabajando cómo son las reglas para elegir a ese candidato de primaria. Disculpa que te interrumpa, tenemos dos llamadas en cola, vamos a escucharlas y luego tus respuestas, por favor. Juan Gutiérrez desde Maracay, buenos días, adelante. Buenos días, Eduardo, mil felicitaciones por tu programa. Yo estoy llamando muy preocupado porque evidentemente lo que acaba de referir el compañero anteriormente, ¿cómo es posible que estemos hablando de tantas cosas que para nosotros ya no son importantes? Definitivamente necesitamos un candidato presidencial, alguien que vaya a los barrios, a las urbanizaciones, que visite la gente. Ya estamos cansados de la misma politiquería barata y es importante que entendamos lo que no estamos de acuerdo con este gobierno, que necesitamos a un candidato presidencial lo más pronto posible. Y el candidato presidencial tiene que meterse en los barrios, ver las carencias que hay. Estamos ya definitivamente cansados de esa politiquería normal, barata. Queremos que ese candidato se mezcle con la gente. No es cuestión de que vamos a ir en contra de los chavistas. No, todos somos Venezuela, pero es necesario. Tenemos a un presidente haciendo campaña presidencial desde siempre y nosotros pretendemos que un candidato de la oposición vaya a hacer campaña en 6 meses. Por Dios, hay que visitar todos los barrios de
Rafael Espinosa desde la Panamericana. Adelante, Rafael. Bueno, reiterando lo que dijo ahorita el amigo que llamó, basta ya de los intereses particulares de los políticos. Nosotros no vamos a aceptar consenso. Nosotros necesitamos un candidato que sea elegido popularmente por los venezolanos. Además de eso, alguien que se parezca a nosotros, alguien que sea parecido a lo que realmente necesita el país. Yo veo que hay muchos intereses particulares, todos están jalando para su lado y se están olvidando que el que está en el medio es el país. El presidente que actualmente tenemos tiene un interés particular el cual no suelta. Nosotros tenemos que alarmarnos a base de las cosas que están sucediendo. Y sería prudente de que se olvidaran un poquito, otra vez repito, de sus intereses particulares y se acuerden un poquito más del pueblo de Venezuela. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a ti, Rafael. Bueno, ¿qué opinas, Armando Briquet, tanto de lo dicho por Juan Gutiérrez desde Maracay, un candidato que visite a la gente, que vaya a los barrios, no a la politiquería? Y Rafael Espinosa, basta de intereses particulares, no consenso. Alguien que se parezca a nosotros, alguien que elijamos todos, decía. Sí, bueno, comienzo por la segunda. Vamos a elegirlo por una votación popular. El próximo candidato, abanderado de la Alternativa Democrática y presidente de la República, va a ser electo por una elección popular en primaria, abierta, donde votarán todos los venezolanos. Y eso es una decisión irrevocable y hacia allá vamos. Justamente estamos construyendo las reglas para definir eso, porque es tan importante, además, que todo el mundo se sienta confiado en ese proceso. Mira, una de las cosas más importantes en la democracia es el reconocimiento de los resultados. Y reconocer los resultados pasa por dos cosas, y una de las razones por las cuales yo digo que en Venezuela hoy en día no hay democracia, porque el reconocer los resultados pasa porque los perdedores reconozcan al ganador y porque el ganador también reconozca la existencia de la otra parte. Entonces, eso justamente lo conoce el presidente Chávez. El presidente Chávez no reconoce que hay una mayoría del país que piensa distinto a él. Entonces, nosotros tenemos que construir una regla básica, que es el proceso en el cual estamos, en el cual esa primaria, pues todo el que quiere escribir puede escribirse, todo el que se sienta con el derecho a participar como candidato presidencial, pues participe libremente y que sean los venezolanos quienes escojan quién es el abanderado. Entonces, después de ese resultado sea completamente transparente, esté blindado, que no hay de forma de que alguien diga que eso no fue así, de que la votación no estuvo orientada como estuvo orientado y que justamente salgamos fortalecidos pues, de ese proceso. Entonces, hacia allá caminamos y eso no tenga nadie ninguna duda. Lo segundo, y aquí es una opinión ya personal de Armando Briquet y de mi partido, Primera Justicia, lo hemos venido expresando, nosotros estamos convencidos, igual que decía la persona en la primera llamada, de que ese candidato hay que elegirlo lo antes posible. Nosotros estamos convencidos de que tenemos que elegir el candidato presidencial en primaria este año, que ese nuevo candidato necesita un año para recorrer completamente el país, para pasarle la mano, como se dice, no solo en los barrios, en las zonas rurales, también en las organizaciones, en todos lados. Pero tenemos que tener un contacto personal y directo con los electores, y eso es la única forma de hacerlo, es que tener un año de campaña para que eso se pueda desarrollar. Lo otro nos va a llevar unas campañas cortas, nos va a llevar unas campañas de mítines, unas campañas de recorrido que sin duda, bueno, que también lo vamos a hacer, pero que sin duda no es el mejor contacto. El mejor contacto cuál es, que se pueda producir una conversación directa y franca entre ese aspirante y cada uno de los venezolanos. Y para eso se necesita tiempo. Entonces, ese es nuestro principal argumento para decir que las primarias deben hacerse este año. ¿Qué hay que definir, aparte de la temporalidad de las primarias? Porque antes de las primarias vendrán propuestas, vendrán precandidaturas, tendrán que decantarse otras cosas, incluso este asunto de la participación del CNE, por ejemplo. Bueno, lo que hay que definir sin duda antes de las primarias, con temas importantísimos, ¿quiénes pueden aspirar? Y quiénes son esas personas que cuentan con un respaldo para aspirar a la presidencia de la República. Es un tema que hay que resolver. Después hay que resolver el tema de si son conjuntas o separadas. El año que viene el CNE no ha fijado un calendario electoral claro, y eso es una de las cosas ante las cuales estamos trabajando quizás un poco ciegas. Pero hay que, en principio, tendría que producirse elecciones de alcaldes, de concejales que se encuentran vencidas desde hace dos años, tienen que producirse elecciones de gobernadores, de diputados regionales y de presidente de la República. Entonces, lo que hay que definir es qué tipo de elecciones hay, efectivamente, y bueno, cuáles de esos van a ir por primaria, cuáles no, y qué elecciones primarias son conjuntas o son separadas, si hacen el mismo día, que la gente va y vota por su candidato a gobernador y por su candidato a presidente de la República o alcalde, o son procesos distintos de elecciones de primaria. Eso hay que terminar de definirlo, porque eso te
hay que dilucidar es qué pasa, sobre todo con los actuales gobernadores que aspiren a la presidencia de la República, que tienen, por supuesto, todo el respaldo de la gente para poder aspirar, que han demostrado con gestiones que son capaces de gobernar, y que mucha gente dice, bueno, con esta gestión que estoy viendo en el estado Miranda, pues yo puedo ir a votar, por eso prefiero Enrique Pines para la presidencia de la República. Bueno, ¿qué pasa en ese estado en el supuesto de que eso suceda? Entonces, ese es otro tema que hay que terminar de resolver, y son unas trancas. En cuanto a la participación del CNE, yo creo que hay un relativo consenso en aceptar la propuesta de que el CNE colabore. Justamente las fechas que se han puesto, el margen de fechas que se puso entre 27 de noviembre y marzo, fue justamente a raíz de la declaración de uno de los rectores del CNE, que después de marzo no podían hacerse más primarias porque no iban a poder ellos participar. Yo creo que, bueno, que sin duda alguna vamos a tener que trabajar con la colaboración del CNE, como se hizo en las primarias pasadas. En las primarias que se realizaron para diputados a la Asamblea Nacional, se trabajó con la colaboración también del CNE, y va a ser necesario pues que el órgano técnico pues apoye con una comisión sin duda electoral muy fuerte designada por parte de la oposición. Bueno, muchísimas gracias, Armando Briquet, diputado